buenos días. Mi nombre es Rosé Meléndez y soy alumna de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Específicamente, formo parte de FACPIA y estoy estudiando una licenciatura en Administración. El siguiente video corresponde a la tercera parte de mi producto integrador de aprendizaje de la materia de Derecho Internacional de los Negocios, que me fue impartida por el docente Napoleón Alejandro Juárez Medellín. Y bueno, pues este video consta de el desarrollo y la explicación de 6 puntos, los cuales son: número 1, explicar qué es el derecho internacional privado. Número 2, explicar cuál es el marco regulatorio del derecho internacional privado. 3, voy a mencionar los tratados internacionales de México con otros países y a desarrollar el TEMEC. 4, voy a comentar cuáles son las 5 terms y su operatividad y a mencionar el top 5 de ellas. Número 5. Voy a mencionar la importancia de establecer aranceles entre países. Y número 6. Voy a hablar un poquito acerca de lo que es la guerra comercial. Al final de este video daré una breve conclusión acerca de los temas vistos aquí. Sin más preámbulo, comenzamos. Punto número 1. ¿Qué es el derecho internacional privado? Este concepto está compuesto por 3 palabras: derecho, que hace alusión a un conjunto de normas jurídicas que regulan algo. Internacional, se refiere a las relaciones de individuos que extienden su actividad fuera de sus fronteras. Privado, es privado porque se examina la relación jurídica privada que se entabla entre particulares o entre particular y Estado. Entonces, el derecho internacional privado es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de individuos que extienden su actividad fuera de sus fronteras y examina la relación jurídica privada que se entabla entre particulares o entre particular y Estado. Estas son las características del derecho internacional privado. Primero que nada, es un derecho nacional. Esto quiere decir que cada país dicta sus propias normas de derecho internacional. Segundo, es un derecho positivo porque se encuentra en textos legales, en códigos civiles y en tratados internacionales. Tercero, forma parte de un forum shopping, que esto hace referencia a que existe la posibilidad o le ofrece la posibilidad a un demandante la diversidad de reglas y competencias internacionales de acogerse a la jurisdicción o tribunales de países que puedan emitir una sentencia más favorable a sus intereses. Ahora bien, es importante conocer cuál es el marco regulatorio del derecho internacional privado. El marco regulatorio del derecho internacional privado incluye la condición jurídica de los extranjeros para determinar la capacidad de las personas naturales y físicas en el ámbito regional, el régimen jurídico de los comerciantes y las sociedades, además de la regulación de los negocios jurídicos y la aplicación de la justicia social o corporativa. En pocas palabras, el derecho internacional privado se encarga de regular la situación jurídica de las personas en el ámbito internacional. Muy bien, ahora es momento de mencionar los tratados internacionales de México con otros países y a desarrollar el TEMEC. Primero que nada, es importante definir lo que es un tratado comercial. Un tratado comercial es un acuerdo jurídico entre diferentes estados o entre un estado y un organismo internacional. Son acuerdos que establecen compromisos de parte y parte que en principio facilitan las relaciones bilaterales entre naciones, sea a nivel económico, político, cultural o científico, etc. México cuenta con una red de 13 tratados de libre comercio, los cuales son: primero, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es el TELECAN o el ahora llamado TEMEC. 2. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Costa Rica. 3. Tratado de Libre Comercio de México y la Unión Europea. 4. Tratado de Libre Comercio de México y Centroamérica. 5. Tratado de Libre Comercio de México, Colombia y Venezuela. 6. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Bolivia. 7. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de la República de Nicaragua. 8. Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos mexicanos.
9. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y la República Oriental del Uruguay. 10. Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo del Norte. 11. Tratado de Libre Comercio entre México e Israel. 12. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y los estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. Y 13. Tratado de Libre Comercio de México y Panamá. Correcto, ahora hablaremos del TEMEC. El TEMEC es el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que sustituye al TELECAN. Entró en vigor el 1 de julio del 2020. El TEMEC fue propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y fue firmado el 30 de noviembre de 2018 por Trump, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Algunos de sus principales antecedentes es que el tratado está basado en el TELECAN, que recordemos entró en vigor el 1 de enero de 1994. Otro de sus antecedentes es que el acuerdo actual fue el resultado de más de un año de negociaciones que se vieron marcadas por las amenazas de imposición de aranceles por los Estados Unidos contra Canadá y México, además de la posibilidad de que surgieran acuerdos bilaterales. Ahora hablaremos de la estructura del TEMEC. La estructura del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá quedó de la siguiente forma: 34 capítulos, 408 artículos, 18 anexos y 13 cartas adicionales. Muy bien, ahora hablaremos del objetivo del TEMEC. Uno de sus principales objetivos es eliminar y superar obstáculos al comercio y facilitar la circulación trilateral de bienes y de servicios entre los territorios de las partes. Otro objetivo es promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. Otro objetivo es aumentar sustancialmente las actividades de inversión de los territorios de las partes. Otro objetivo es proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes. Como vemos, el TEMEC continúa enfocado en el mismo objetivo que su antecesor. No obstante, hay algunas disposiciones que se modifican parcialmente del tratado anterior, que incluyen, por ejemplo, la industria automotriz, el mercado lácteo canadiense y pues su vigencia. Estos son algunos de los beneficios de formar parte del TEMEC. Primero que nada, tenemos una tasa de cambio más estable. Otro beneficio es la reforma laboral que tuvo que realizar México para cumplir con los requerimientos del tratado, favoreciendo así a millones de trabajadores por todo el país. El TEMEC nos da acceso preferencial a uno de los mercados más poderosos, algo que fomenta sin duda alguna la inversión extranjera y el comercio exterior, propiciando consecuentemente una mayor tasa de ocupación laboral y colaborando con el desarrollo del país. Otro beneficio es que pues, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá iguala las condiciones entre estos países ante posibles disputas comerciales que pueden surgir. Esto trae mayores oportunidades para el país en diferentes ámbitos. Muy bien, ahora hablaremos de las Incoterms y su operatividad y vamos a comentar cuál es el top 5 de ellos. Las reglas Incoterms son los términos y requisitos de una operación de compraventa internacional. Se encargan de estipular cuándo y dónde se produce la transmisión de los riesgos y la obligación en cuanto a los costos, así como quién corre a cargo de ellos y pues otros factores en relación con este tipo de transacciones. Como sabemos, las reglas Incoterms se dividen en varios grupos. El primer grupo del que hablaremos es el grupo E. Aquí la parte vendedora otorga al comprador la mercancía en sus propias instalaciones. Aquí vemos solamente un término, el cual es EXW, que en inglés significa Ex Works y en español significa en fábrica. Este puede ser usada para cualquier mercancía y cualquier medio de transporte, y la dirección es la ubicación en la que el exportador mantiene la mercancía disponible para el importador. Esto se ubica en el país exportador, obviamente, y pues es más sencillo para el exportador y un poco más difícil para el importador. Ahora hablaremos de las Incoterms del grupo F. En este tipo de Incoterms, el vendedor pone los bienes a disposición del conductor. Ese transportista contratado lo paga y lo elegirá la parte compradora. Por tanto, el vendedor no se hace cargo del medio de transporte principal. Aquí encontramos tres términos. El primero es el FOB, que es Free On Board, o en español, libre a bordo.
El vendedor debe entregar la mercancía a bordo del buque que ha contratado el comprador y en el puerto de embarque que se ha convenido, que pues generalmente está ubicado en el país de la empresa vendedora. Después tenemos el FAS, que es Free Alongside Ship o libre al costado del buque en español. Aquí la entrega tiene lugar oficialmente cuando el exportador entrega los bienes al costado de un buque que pues está designado por el importador. El problema con esta regla es que pues los puertos rara vez mantienen las mercancías al costado de un buque o de un embarcadero. Y el último término es el FCA, Free Carrier o libre transportista en español. Puede ser usada para cualquier mercancía y para cualquier medio de transporte, pero fue específicamente creada para bienes enviados por medio de transporte multimodal, es decir, de mercancía enviada por múltiples medios de transporte, sin que sea manipulada entre medios de transporte debido a que pues está contenedorizada y pues bajo un único conocimiento de embarques. Esta regla Incoterms se puede usar para embarques de cargas de contenedor completo, que pues sería el FCL, o también se puede usar para cargas menores que un contenedor completo, que sería el LCL. Muy bien, ahora hablaremos del grupo C. En los términos con la inicial C, la parte vendedora será la encargada de pagar el vehículo de transporte principal que vaya a utilizarse para el transporte. Si ocurre algún inconveniente con la mercancía, ninguna parte será responsable. Aquí tenemos alrededor de 4 términos. El primero es el CIP, que es Carriage and Insurance Paid, que es en español transporte y seguros pagados hasta. Aquí la entrega tiene lugar cuando el exportador hace la entrega de los bienes al primer transportista en el país exportador. Asimismo, el exportador debe prepagar un seguro hasta la ciudad de destino. El segundo término es el CIF, que es el Cost, Insurance and Freight, que es costo, seguro y flete. El vendedor debería de entregar la mercancía a bordo del buque, en su caso transporte fluvial, en el puerto de embarque marítimo. El vendedor contratará y pagará el costo del seguro y del flete principal. ¿Para qué? Pues para transportar la mercancía hasta el puerto de destino convenido. El siguiente término es el CPT, que es el Carriage Paid To, que es el transporte pagado hasta. Aquí el exportador y el importador acuerdan que el exportador debe prepagar el transporte principal de los bienes en una transacción de CPT. Pues la entrega no tiene lugar en la ciudad de destino, sino en el punto donde el exportador entrega los bienes al primer transportista en el país exportador. Los costos de envío no incluyen la descarga de la mercancía en la ciudad de destino. El último término es el CFR, que es el Cost and Freight, costo y flete en español. El vendedor será quien pague todos los gastos y fletes necesarios para que la mercancía llegue hasta el puerto de destino convenido, exigiendo que sea él quien despache la mercancía. Aquí se puede dar de dos maneras, que es el CFR desembarcado, en el cual los costos de descarga son asumidos por el exportador, y también está el CFR no desembarcado. Aquí los costos de descarga son asumidos por el importador. Muy bien, ahora hablaremos de las Incoterms que pertenecen al grupo D. Aquí el vendedor es el que correrá a cargo de los costos y los riesgos del traslado de las mercancías hasta que pues esté en el destino acordado del contrato. Los términos que los encontramos aquí es, por ejemplo, el DAP, que es el Delivery at Place, que es entregado en un punto. Aquí la entrega tiene lugar cuando los bienes arriban, puesto que la entrega sucede en una ubicación que indicó el importador. La prueba de entrega es la llegada de los bienes. El siguiente punto es el DPU, que es el Delivered at Place Only. Aquí pues es entregado en terminal en español, y pues la entrega tiene lugar en la terminal cuando los bienes son descargados del medio de transporte proporcionado por el exportador. También tenemos el DDP, que es el Delivered at Paid, que pues en español significa entregado con derechos pagados. Aquí la entrega tiene lugar cuando el exportador pone los bienes a disposición del importador en la dirección de entrega mencionada en la regla Incoterms. Los bienes se entregan sin descargar. Y pues ya es responsabilidad del importador coordinar y pagar la descarga de los bienes. Muy bien, ahora daremos el top 5 de Incoterms más utilizadas. La primera es FAS, que es Free Alongside Ship, que es libre al costado del buque. La segunda es FOB, que es Free on Board, que es libre a bordo.
La tercera es FCA, que es Free Carrier o libre transportista. La 4 es CFR, Cost and Freight, que es costo y flete en español. Y la última Incoterm más utilizada es la 5 y es la CIF, que es Cost, Insurance, Freight o costo, seguro y flete. Ok, ahora hablaremos de la importancia de los aranceles en los países. Primero que nada es importante definir qué son los aranceles. Se denomina arancel al impuesto que se cobra a la importación de una mercancía determinada para que pueda ingresar a un país. Es decir, es una cuota, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de que existan los aranceles entre países? Pues es muy sencilla la respuesta. La razón fundamental para que un país imponga aranceles a los productos de otra nación es para proteger su industria local. ¿Por qué? Porque muchas veces una nación con una moneda más débil, con subsidios gubernamentales o simplemente por ser más competitiva, produce artículos a menor costo que otra. Entonces, por ello el gobierno local incrementa el impuesto a la importación, es decir, los aranceles, y con ello pues encarece los artículos que provienen del exterior. De esta forma es como se puede mantener la competitividad de las empresas locales y pues ayuda a la generación de empleo. Ok, como último punto tenemos lo que es la guerra comercial. La guerra comercial es un conflicto en virtud del cual un país impone medidas dirigidas a restringir la entrada de uno o más productos importados desde otro país o grupo de países. Se puede dar por alguna de las siguientes causas. Primero, por algún aumento de aranceles. Segundo, por la prohibición total de pues, la importación de productos. Tercero, porque se desea proteger a la industria local en detrimento de los productos extranjeros. También porque a lo mejor, no sé, se desea mejorar la balanza comercial reduciendo el déficit, etcétera, ¿no? Y pues algunas de sus consecuencias, por ejemplo, el consumidor es que obviamente se genera inflación. También se reduce la oferta de productos, impidiendo que los consumidores adquieran la cantidad que desean o necesitan. Y pues también podría ser que estas opciones desalientan el consumo, es decir, se reduce la utilidad de los compradores. Y bueno, pues algunas consecuencias al país es que hay una variación en el tipo de cambio. Otra consecuencia sería que pues hay nuevos avances tecnológicos. Otra consecuencia sería la búsqueda de nuevos socios comerciales. Otra sería la mudanza de fábricas. Y pues una última sería precios más altos para ambas partes. Bueno, ya como conclusión, lo único que me queda decir es que gracias a la elaboración de esta tercera y última parte de mi producto integrador de aprendizaje de la materia de Derecho Internacional de los Negocios, me pude dar cuenta de que el comercio entre naciones tiene que ser estrictamente regulado por distintos acuerdos, por distintas normas, por distintos tratados internacionales. Esto para que pues se establezca una igualdad entre los derechos y obligaciones entre los distintos países o las distintas naciones. Esto con el propósito de evitar posibles guerras comerciales y de mejorar las relaciones entre los países, desarrollándose mutuamente en materia de economía, de innovación, de salud y de educación.